El oro acaba de alcanzar un récord histórico y detrás de este boom hay un protagonista inesperado, China. ¿Por qué Pekín compra tanto oro? ¿Qué busca realmente? ¿Y sabías que este movimiento puede cambiar el futuro del dólar, de la economía global y hasta de la geopolítica mundial? El oro superó los $3.500 la onza, un récord histórico. Y no es solo un metal precioso, es el refugio por excelencia. Siempre que hay inflación, crisis financieras o tensiones geopolíticas, el oro se dispara. Pero ahora pasa algo distinto. No solo los inversionistas lo compran, también los bancos centrales. Y entre ellos, China destaca como nunca. ¿Te imaginas lo que significa esto? El Banco Popular de China lleva 9 meses consecutivos comprando oro. Oficialmente tiene unas 2.300 toneladas, pero muchos creen que la cifra real es mucho mayor, incluso el doble. China no solo compra, también produce. Es el mayor productor mundial con 380 toneladas al año. ¿Habías escuchado esto antes? Produce más que nadie y aún así sigue importando masivamente. La pregunta es clara. ¿Qué sabe China que el resto no ve? La primera razón es la diversificación de reservas. China tiene más de 3 billones de dólares en reservas. La mayoría está en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y eso lo hace vulnerable a sanciones o decisiones de la Fed. El oro es un activo neutral, no depende de nadie y no se puede congelar. Segundo, protección ante sanciones. Cuando Occidente congeló las reservas rusas, Pekín tomó nota. Si a Rusia le hicieron esto, mañana puede ser a nosotros. Tercero, refugio frente a inflación y devaluación. Con un dólar cada vez más inestable, el oro es el seguro perfecto. Esto no es solo economía, es poder. Cada lingote que China acumula es un paso hacia la desdolarización. El oro le da margen para fortalecer el yuan, respaldar acuerdos BRICS y reducir la influencia de Estados Unidos. En otras palabras, menos dependencia del dólar, más autonomía. Esto, en términos geopolíticos, es una jugada maestra. Hablemos ahora del panorama global de reservas de oro. Estados Unidos lidera con más de 8.000 toneladas. Luego lo sigue Alemania con 3.350 toneladas, Italia con 2.450, Francia con 2.430 y China con 2.300 toneladas, aunque probablemente mucho más. En producción, China, Rusia y Australia están al frente y América Latina también tiene su papel con México, Perú y Brasil. Un dato fascinante, los bancos centrales poseen casi una quinta parte de todo el oro extraído en la historia. Cuando China compra oro, los precios suben, simple y directo. Eso beneficia a productores como Rusia o Sudáfrica, e incluso a Latinoamérica. Pero también encarece industrias como la joyería y la tecnología. Y menos compras de bonos del Tesoro significa más presión para la deuda de Estados Unidos. ¿Te das cuenta? No es solo un metal, es un arma financiera. China no compra oro por capricho, lo hace porque sabe que en el tablero global el oro nunca pierde valor. En un mundo donde el dólar ya no es incuestionable, cada lingote chino es una declaración de independencia. La gran pregunta es, ¿será el oro la herramienta con la que China desafíe la hegemonía del dólar? ¿Crees que el oro puede ser el arma silenciosa de China en esta guerra financiera? Te escucho en los comentarios y si te interesa conocer más de la economía global, suscríbete a nuestro canal.